¿Qué onda, jefe B? Te están atundiendo en el chat de los jefes de grupo. Ya vi, se está burlando de mí. Bueno, pues buenos días compañeros, vamos a empezar la exposición. Hoy vamos a hablar sobre malformaciones del tubo digestivo en la parte baja. Primero, nos vamos a sospechar esta malformación cuando te llega un paciente que está vomitando verde, o sea, de contenido biloso. Se puede ver como un aspecto de hierba molida y cuando tienes un paciente que que tiene algún vómito verde en las primeras 72 horas de vida y está en el periodo neonatal, debes de empezarlo o interpretarlo como un signo de obstrucción intestinal potencial que va a requerir en un futuro alguna intervención quirúrgica. Ahora, lo más importante es el abordaje. Te tienes que preguntar primero, bueno, ¿mi paciente es menor de una semana o mayor de una semana? Vamos a ¿Por empezar qué? con ¿Por qué esa edad? ¿por qué? Porque hay ciertas malformaciones congénitas que aparecen con el recién nacido y otras que se pueden adquirir de periodo postnatal, como pueden ser... ¿Malformaciones congénitas que se adquieren en periodo postnatal? Estoy No, 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 confundido. no, no. Perdón, lo que quise decir es que hay unas malformaciones con las que el Otra niño vez, nace. estás usando el término malformación. Bueno, Hay causas de vómito verde que son congénitas y darían manifestaciones temprano. Todo lo que es congénito tendría que dar manifestaciones muy temprano en la vida. Entonces, si tu paciente cumple 5 o 7 días y no ha tenido vómito verde, es bien difícil que la explicación sea congénita. No usen la palabra imposible. Y entonces tendríamos que estar buscando problemas adquiridos. sí, Es eso a lo que te refieres, ¿no? claro, que Claro, mayor ya de no una estamos semana de hablando de vida, malformaciones, estamos hablando de problemas adquiridos. sí, problemas adquiridos. En el caso de los que son menores de una semana, tenemos que debemos empezar, como ya dije, en una probable malformación de la oclusión del tubo digestivo. Y debemos hacernos tres preguntas. La primera es si ya hizo popó. La segunda, si tolera la vía oral. Y la tercera, si es hijo de madre con polidramnios. ¿Por qué es importante eso? Bueno, eh, por lo general, un recién nacido tiende a hacer su primera evacuación, eh, 99% de los casos en su primer día de vida y casi todo el 100% en el segundo día de vida. Si estamos hablando que ese niño no hizo popó, podemos estar hablando de por ejemplo, de un hilo meconial o alguna otra cosa. Y si tolera la vía oral, es importante saberlo para nuestro manejo inicial de este paciente, como es el caso de indicarle soluciones. Y si es hijo de madre con polidramnios, eso igual es un antecedente muy importante, como vimos en la anterior clase. ¿Por qué? Porque un hijo de madre que presenta polidramnios puede presentar tanto vómitos blancos como vómitos verdes. Ujú. Así que es importante tener este antecedente en cuenta porque está muy presente en las enfermedades que vamos a ver más adelante. A la exploración física podemos encontrar a un recién nacido con su abdomen distendido, presencia de timpanismo por el aire atrapado en las heces intestinales y peristalsis de lucha, porque el niño trata de vencer la obstrucción, por lo tanto genera un hiperperistaltismo. Ujú. Y el manejo inicial que tendríamos con este paciente, pues por obvias razones, es dejarlo en ayuno hasta descartar la obstrucción completa del tránsito intestinal, ya sea por una radiografía simple, que de hecho es nuestra principal herramienta diagnóstica para poder saber si nuestro paciente presenta algún tipo de atresia del tubo digestivo. Ujú. La sonda Entonces tú orobrás, tienes un neonato que ha vomitado verde al nacer, al 1, a los 2, a los 3 días, ¿no? sí,
y pudo haber tenido polidramios o no, pero el caso es que está vomitando verde. Entonces tú dices, bueno, pocos días de vida o acaba de nacer, entonces debe de tener una malformación del tubo digestivo, que como el vómito es verde o venía con polidramios, probablemente se ubica por abajo del ligamento de Treitz. ¿Es correcto? Sí, así es. Es correcto. Entonces defines o decides por esa razón hacer una placa, bueno, ponerlo en ayuno, ponerle una sonda, hablarle a cirugía, esto es correcto, ¿no? Ponerle soluciones y tomarle una placa. ¿Vamos bien hasta allá? Sí. Sí. ¿Qué vamos a preguntarle a esa placa? Bueno, a la placa que vamos a tomar debemos de ver si presenta o no si hay ausencia de aire intraabdominal Si o hay ausencia. Desde el año pasado les he platicado e insistido hasta la náusea aquello de presencia de y sin presencia de, ¿verdad? sí. Bueno, pues ya sabes. ¿Qué es lo que en realidad quieres decir? ¿Qué le vamos a preguntar a la placa? Bueno, ¿cómo están las heces intestinales? Si se encuentran dilatadas, aumentadas, si No, hay no, presencia esa de aire. es. ¿Qué le vas a preguntar a la placa? A ver, piénsalo detenidamente. ¿Qué le vas a preguntar a la placa? Hay varias preguntas, por cierto, para esa placa. Ujú. ¿Cuáles Ah, son las preguntas? Y decirlo de esta manera es algo que hemos trabajado mucho porque siempre les he dicho, ustedes tienen que tener en mente cada que hacen un estudio, qué pregunta contesta ese estudio. En este caso, qué preguntas contesta este estudio. Entonces, en un paciente que ha nacido hace menos de una semana, que tiene vómito verde o que venía más o menos con polidramios, pero que viene con vómito verde, que entonces tú decidiste que le ibas a hacer una placa, ¿qué estudio, qué pregunta le vas a hacer a dicha placa? ah, Quiero saber, ¿qué preguntas? Ya dije, hay varias. ¿Qué preguntas le vas a hacer a esa placa? ¿Qué información podría traer esa placa que sea relevante para tu bueno, abordaje? creo que ya sé a dónde se refiere. ¿A qué? Si presenta algún, alguna burbuja, si presenta igual aire en De hueco una en pélvico. una las preguntas para que nos digas por qué. ¿Cómo? De una en una. Ah, ok. Bueno, lo que se refiere al número de burbujas, esto es importante saber, ya que si Ah, presenta, por ejemplo, dos burbujas, estamos hablando de una atresia duodenal, que el signo clásico en la radiografía es imagen de doble burbuja, que esta se refiere por una, al niño al tragar aire, se ve el aspecto este de, es el momento en el que subes una foto en tus diapositivas para que veamos a qué te refieres con imagen de doble burbuja. ¿Tenemos eso? sí, Eva, Ok. ya está. Entonces, muy bien. Tenemos ¿cuántas burbujas tiene? Porque la respuesta de cuántas burbujas tiene, pues esa es la misma que se está reciclando algo que presentaron el grupo pasado y eso está muy bien, sobre todo si lo mejoras. Este, porque el número de burbujas te permite identificar en un paciente en quien sospechas una obstrucción congénita del tubo digestivo la altura aproximada del defecto de la obstrucción, ¿no? Entonces, si yo veo, entonces lo primero que voy a hacer es cuántas burbujas son, que pueden ser dos, como dice ahí arriba, 3 o 5,
o más de 5. Si son 2, como muestra la imagen, tu paciente tiene una atresia duodenal. Claro, una atresia duodenal, que como el vómito es verde, es una atresia duodenal. Sí. Es una atresia duodenal que se encuentra La atresia duodenal. por abajo de... Por abajo de la ampolla de váter. Claro, porque de otra manera no te daría vómito verde, te daría vómito blanco, ¿no? Sí, por encima daría vómito gástrico. Por supuesto, este paciente debía de haber tenido polidramios y haber, de hecho, nacido pretérmino por esa razón, ¿no? Así que en este nos damos cuenta más por el polidramnios que por el vómito verde, pero cuando pongamos la sonda vamos a ver líquido biliar. Entonces, para términos clasificatorios y de agrupar las ideas, diremos que pertenece a vómito verde, aunque en realidad pertenece a polidramios, ¿no? Ok, seguimos. Sí, y nada más para retomar ciertos puntos importantes de esa atresia duodenal. Podemos igual hacer el diagnóstico de manera prenatal con ayuda de una ecografía. Como ya mencionamos antes, está relacionado en el 50% de los casos el antecedente de polidramnios. Igualmente, como ya vimos que puede dar vómito blanco y vómito verde, pues lo vamos a manejar en este caso como vómito verde. La frecuencia es de 1 a 10.000 recién nacidos vivos e igual está relacionado con la prematurez y el síndrome de Down. A la exploración física podemos encontrar el abombamiento en el epigastrio y en el resto del abdomen lo podemos encontrar igual depresivo. Y, ¿Depresivo? o sea, en el epigastrio se encuentra descendido. Y en el resto, ¿Y en sí, el resto se encuentra? depresivo. No, depresivo es un rasgo de personalidad que sirve para los trastornos de la conducta. Uh, Se va a encontrar normal, Deprimido refiere más de una deprimido. cosa, pero depresivo es otra. Sí, se puede encontrar excavado, deprimido. Sí, ya entendí el punto. Ok. Y pues si la presencia del área de doble burbuja, eh, además hay una ausencia de aire total en el resto del abdomen, pues estamos hablando de una atresia con respecto a la radiografía. Pero si hay un poco de aire escaso en el resto del abdomen, pues estamos hablando de una estenosis. E igualmente estas atresias duodenales, o más bien las obstrucciones duodenales congénitas, las podemos clasificar en intrínsecas o extrínsecas. Intrínsecas, como ya vimos, está acá como atresia o estenosis, extrínsecas como páncreas anular, más rotación intestinal o el pinzamiento de la aorta mesentérica, o también llamado síndrome de arteria mesentérica superior o síndrome de Wilkins. Es prácticamente como un pinzamiento o un clip del duodeno con la arteria mesentérica superior que pasa por arriba. Aquí podremos clasificarlo igual en varias cosas, pero sería redundar mucho. Sí, yo Pero creo que no tenemos que estar viendo tanto detalle. Yo creo que simplemente, porque además estamos haciendo eh, médicos generales, ¿no? sí, Entonces, pues la verdad. bueno, nada más para que sepan que hay una clasificación de los tipos de atresia, lo pueden investigar, membranosa, coronal y demás, pero en sí lo que importa es saber identificar el signo de la doble burbuja para relacionarlo con la atresia duodenal. Y el tratamiento consiste, si es, el tratamiento consiste en una duodeno, Cirugía, hijo, no te gastes. bueno, cirugía, en cualquiera de los dos Es que casos. si no va a ser muy complejo que los vas a arriesgar a tus compañeros a que yo les pueda preguntar los nombres de todas las cirugías, ¿verdad? Sí, 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 ok. Y me Y imagino que se van a molestar contigo. bueno, el caso de si presentamos de 3 a 5 burbujas, pues estamos hablando de una atresia yeyunal, que en esta atresia yeyunal
Por la clínica lo podemos ver, bueno, antes de la clínica, la etiología mencionaba que se puede deber por un accidente vascular mesentérico. Y igual el 95% de los casos se refiere a una atresia, se da en la frecuencia de 1 cada 3.000 recién nacidos vivos, y en la clínica podemos ver que presenta igual vómitos biliosos, distensión abdominal y meteorismo, por igual por la acumulación de aire excesivo en el abdomen. Y en la radiografía podemos encontrar eh, la dilatación importante de las asas intestinales. Aquí lo podemos diferenciar de la duodenal porque con respecto a la radiografía por el número de burbujas, si presenta de 3 o a 5. Y el tratamiento consiste en Cirugía. cirugía igual, en pocas palabras. Por ayuno, sonda, eso que dijiste al principio le funciona a todos. Ayuno, sonda, soluciones, reposición de las pérdidas por la sonda, llamarle al cirujano, tomar la placa. Sí, exactamente. ¿Sale? Y entonces, ya que hiciste eso, entonces, en tu placa ves 2 burbujas, atresia duodenal, 3 a 5 burbujas, la atresia debe de estar en el yeyuno, ¿no? Sí. 5 burbujas o más, pero pero de todas maneras, más de 5, perdón, pero el paciente no tiene aire hasta abajo. Ah, bueno, entonces está ocluido más abajo del yeyuno. Y para todos es lo mismo. Se ocluyó un vaso, está pinzado el vaso, o sea, no se llevó a cabo el proceso en donde se genera la luz intestinal, se necrosó alguna parte, es lo mismo, ¿no? No tenemos que repetir. Y en todos los casos viene el cirujano, haga el paciente y hace anastomosis. Sí. ¿No? Para que no te pongas en tantísimas dificultades. ¿Podrías hacer un enema para ver desde abajo hasta dónde llegas? Pues sí podrías hacerlo. ¿Cambia lo que vas a hacer con el paciente? No, de todas maneras le vas a dejar en ayuno, le vas a poner una sonda, le vas a poner soluciones y le vas a hablar al cirujano. Entonces no hay pierde. Sí, exactamente. Ese manejo casi igual para todos. Al final va a terminar en cirugía. Y Pues, claro. Siguiente pregunta para la radiografía, doctor. Porque todavía nos falta Hirschsprung y malformaciones anorrectales. así vamos a meterle. Iba a Bueno, entrar el huracán, entonces hay gente que está más en Tizimín o en Quintana. ¿Alguien está en Quintana Roo? ¿Cómo está el clima ahí? Está el sol a todo lo que da, Doc, por ahora. ¿Ah, sí? Pero se supone que entraba hoy. ¿Qué pasó? ¿Se atrasó? Pues yo leí que entraba a las 6 de la tarde, ya entraba. Ah, bueno. Ujú. Entonces esta gente que está en Tizimín y así, pues la verdad es que tiene que encintar sus ventanas y otra vez y ya sabes. Arrepentirse de haber pintado el modo de las paredes porque le va a volver a salir. Los compañeros de aquí que viven en las Américas igual tienen que inflar sus lanchas y subir en bloque sus camas y todo eso. Entonces vamos a apurarnos, ándale. Sí me pasó. Ya Bueno, sé, ya quedó grabado, entonces, pero ni modos. Entonces, aire en hueco pélvico, síguele. bueno, siguiente pregunta importante es, ¿aire en hueco pélvico? Sí, podemos hablar de una obstrucción parcial. Y si decimos que no, podemos hablar de una obstrucción total. También si hay aire hueco pélvico, también puede haber una obstrucción total, pero sería postnatal. Sí, que eso lo vamos a ver en la otra Más parte del adelante, cuadro. en los de mayor edad. Ok, síguele. Ahora, un importante que de hecho debíamos empezar con este es el aire subdiafragmático. ¿Por qué? Porque a la presencia del aire subdiafragmático estamos hablando de una perforación que va a acabar en un hemoperitoneo y por lo tanto debemos de llevarlo a cirugía inmediatamente. Ok, jala entonces, primero jala ese a la izquierda, dale clic y arrastra el aire subdiafragmático, donde dice aire subdiafragmático, y arrástralo a la izquierda. Ajá.
más a la izquierda y ya lo tienes donde lo querías. Porque tienes razón. Una vez que tienes aire subdiafragmático, ya no sé si son 2 burbujas o 3 o 5, porque las burbujas ya se drenaron hacia el espacio peritoneal, ¿no? Y además ya no me voy a poner a contar burbujas y a ver el aire en hueco pélvico. Ese lo tengo que operar de urgencia, como bien dices. Así que esa es la primera pregunta. Ok, síguele. Y ya el último, si vemos en la placa de vidrio esmerilado o también llamado vidrio moteado, estamos hablando de una presencia de un hilio meconial. Pero esa no es una placa característica del vidrio esmerilado. El vidrio esmerilado es como el vidrio empañado, porque ustedes ya no conocieron los vidrios esmerilados reales. ¿Sería como esta zona, doctor? Pero ese es el hígado. Es que el vidrio Claro. esmerilado sí lo encontré, que era como un vidrio empañado, muy Exactamente, el gris, vidrio vaya. esmerilado. Entonces ya con esa imagen ya tienen, es como si estuvieran viendo la placa a través de un vidrio empañado. Y Bueno, eso, claro, porque no hay aire o hay poquísimo aire en forma generalizada, ¿no? Entonces, ese habla de una obstrucción, potencialmente de una obstrucción por hilio meconial. Eso es lo que hay que ver. sí, ¿Vale? habla de una obstrucción de hilo meconal y el hilo meconal es en los 10-20% de los casos la primera manifestación de la fibrosis quística. Así, por esa razón es importante, además de también en cuanto al hilo meconal, hacerle pruebas para fibrosis quística, como vamos a ver más adelante, como la Claro. prueba de sudor, la prueba de GNC-FTR y demás cosas. Los porcentajes son engañosos porque si bien el 20% de los niños con fibrosis quística debutan con hilio meconial, habría que tener el porcentaje inverso. ¿Cuántos de los pacientes con hilio meconial acaban por tener fibrosis quística? Y ese porcentaje es más alto. Entonces, encontrar hilio meconial es súper, súper, súper sospechoso de fibrosis quística. Sí, exacto. Y en la Ok. radiografía, pues podemos encontrar pues el aspecto vidrio esmerilado. Igual le podemos ayudar con un enema opaco, que es un enema, una marca comercial del enema se llama Gastrografin, Ajá. que está compuesta por eh, 3 cosas que no lo voy a mencionar porque no viene al caso. Pero el caso es que ayuda funciona como, aparte de contraste, un medio de contraste, funciona como un enema Evacuante. hipertónico. Ajá. Exactamente. Y si ya le das este enema con el gastrografín y no resuelve, pues ya enviarlo a cirugía. Ok. Listo. Y ya nos vamos a la otra parte, niños mayor de 1 semana, que ya son las adquiridas. Ok, Eso ya tiene sí, otros diagnósticos. Adelante. No ok. mencionaron en este momento Hirschsprung. Hirschsprung, no lo abras todo, lo vas abriendo conforme lo vas diciendo. Bueno, Estos mapas mentales funcionan mejor si los vas abriendo conforme los vas presentando a que si abres todo de una vez, porque centras la atención de tu escucha en donde los quieres tener. Este, no hablamos de Hirschsprung, que Hirschsprung manifestar como oclusión intestinal congénita, porque tiene un abanico de presentaciones clínicas y vale la pena verlo por separado. Espero que nos lo vayan a presentar así. Sí, ¿verdad? Hirschsprung y malformaciones Realmente anorexales. no Oh, lo pusimos como tal en este diagrama, doctor, pero está en porque algún lado. realmente lo podemos comentar porque sí lo estudiamos. Lo que Ah, pasa pues es que entonces lo presentan, ya está. okay, lo que pasa con Hirschsprung es que como es una enfermedad en la que las células va a haber segmentos aganglionares en el intestino, pues se va No, a no hay producir. segmentos aganglionares en el intestino. De entrada, digo, sé que más o menos tienes la idea, pero vamos a aclarar eso. Las células del plexo mientérico migran en sentido cefalocaudal. Así que una vez que no llegan a alguna parte, ya de ahí todo lo que sigue se quedó sin. No hay segmentos en plural, sino que es solo al punto hasta donde llegaron y de ahí para abajo no. No puede ser que de repente en un segmento no haya y en otro segmento más abajo sí. Eso es imposible por la forma en la que migran estas células durante la organogénesis intestinal. Entonces, dependiendo de hasta dónde hayan células de plexo mientérico de Auerbach, vas a tener la longitud del intestino que está afectado.
Y entonces aquí el elemento interesante es que estas células lo que permiten es la relajación del intestino. Por lo tanto, al estar ausentes, lo que vas a tener espasmo continuo del músculo, de la pared muscular intestinal, que no permite la peristalsis y que causa oclusión mecánica, que evidentemente es congénita. Ahora, ¿por qué no está necesariamente en vómito verde Hirschsprung? Porque depende de qué tanto intestino, cuál es la longitud del intestino distal que carece de esta capacidad de relajarse y te permite clasificar al Hirschsprung en segmento corto, ultracorto o largo, ¿no? Entonces los segmentos cortos y ultracortos pues, están tan pequeños que cuando aumenta lo suficiente la presión intraluminal intestinal, vence el espasmo de la pared intestinal y el paciente logra evacuar, y entonces la clínica que tienes es de estreñimiento crónico, ¿ok? Mientras que cuando el segmento es demasiado largo, no alcanza o es muy difícil que el paciente alcance a vencer el espasmo, la resistencia que representa el espasmo, porque es un segmento demasiado largo y entonces clínicamente se comporta como oclusión intestinal. Entonces en Hirschsprung, el Hirschsprung puede sospecharse con dos escenarios: o con el paciente que tiene clínica de obstrucción intestinal, así que una de tus posibilidades diagnósticas era Hirschsprung y se confundía con oclusión baja, o sea, con más de 5 burbujas y así. Y la otra presentación de Hirschsprung es estreñimiento. Estreñimiento, de hecho, congénito o neonatal, tiene bien poquitas explicaciones. O sea, un paciente que nace y pasan 48 horas y no ha evacuado, tiene bien poquitas posibilidades. Y entonces a ese hay que explorarle. ¿Alguien conoce la respuesta? ¿Alguna respuesta? Hirschsprung de segmento corto, obviamente, pero ¿qué otras posibilidades deben de considerarse en un paciente que nace y no evacúa? Elías. ¿Podría ser hipotiroidismo? Hipotiroidismo, ok. Y falta una más. Fibrosis quística. Y fibrosis quística, esas son como las obligadas. El paciente no evacuado, esas tres hay que buscar. Hirschsprung corto, fibrosis quística e hipotiroidismo. ¿Ok? Importante. Por eso luego no los da uno de alta si no han hecho popó. Ok, sigamos. Ese es Hirschsprung. Dime, Rodrigo. Sí, para el diagnóstico diferencial entre estas tres, primero podríamos hacer un perfil tiroideo, descartamos o confirmamos el hipotiroidismo. Si el perfil tiroideo es adecuado, podemos hacer un enema de bario para confirmar la enfermedad de Hirschsprung o hacer un análisis del sudor para confirmar fibrosis quística. Claro, muy bien. Ok, entonces ya vimos Hirschsprung. Sigue, tu paciente es mayor de una semana. ¿Qué plan con él? Ok, primero, para entender esto, es importante saber que al ser mayor de una semana, las posibilidades de obstrucción intestinal pueden ser mucho más variables y van a depender también de la edad del paciente. Entonces, también puede ser una afección parcial, adquirida o obstrucción total. Siempre va a haber el manejo pues, inicial, que va a ser la sonda orogástrica o nasogástrica, dependiendo también de la edad del paciente, soluciones de mantenimiento y de reposición, y también la interconsulta de cirugía, aunque no todos los padecimientos van a necesitar pues, un tratamiento quirúrgico. Siguiente. Aquí. Entonces, como ya les había comentado, es importante la edad del paciente y los antecedentes, porque, como veremos a continuación, esto va a ir acercándonos a un diagnóstico más probable. Pues como siempre en la exploración física veremos distensión abdominal, timpanismo, puede haber peristalsis de lucha y dolor abdominal. Okay. Entonces, en el manejo inicial, pues es lo que ya habíamos comentado. ¿Eso lo puedes saltar, por favor? Claro, es el mismo manejo para todos. Sí. Okay. Y entonces aquí dependemos específicamente otra vez de las placas.
y algunas preguntas son las mismas y otras preguntas son diferentes. La primera es aire en hueco pélvico, como ya nos habían dicho, siempre es esa, porque si hay aire, no aire hueco pélvico, perdón, aire libre en cavidad, porque si hay aire libre en cavidad, entonces sabemos que nuestro paciente está perforado, ya no necesitamos ver otra placa, ya vimos cómo es, y entonces el paciente que está perforado ya no está para hacerle ningún estudio contrastado ni nada, es hay que meterlo a operar de inmediato. ¿Por qué? Porque está perforado, ¿no? Ok, sigamos. Okay. En un paciente que pues le tomamos una placa, bueno, le vamos a tomar la placa porque pues por la edad del paciente o por nuestras sospechas clínicas. Entonces, si vemos un paciente con un radiografía en grano de café, probablemente este paciente tenga un vólvulo. Tenemos las Esa radiografías. es la imagen de grano de café. Si ustedes ven eso, su paciente está volvulado. Sí, ahora, ándale. Pero el paciente con vólvulo generalmente es a causa de una malrotación intestinal. Lo que me quedó duda, doctor, es si la malrotación intestinal siempre tiene que ser sobre la arteria mesentérica superior para que se forme el vólvulo. ¿Cuál es la bien rotación intestinal? Es que la intestinal, pues en general es otra patología al vólvulo. Porque Por la eso, malrotación intestinal, ¿cuál es la bien rotación intestinal? Te pregunto. cuando pues todo está en su sitio adecuado, o sea, con la fijación adecuada. ¿Cuándo ocurre eso? No entiendo la pregunta, doctor. ¿Cuándo ocurre la rotación intestinal? Primer trimestre. ¿Cuándo? ¿Primer trimestre? En el primer trimestre de la gestación, dirías. Sí. ¿Se acuerdan de algo de embriología al respecto? ¿Alguien se acuerda algo más? Es cuando el intestino sale de la cavidad abdominal y por un momento del desarrollo, y luego cuando va a volver a entrar es que ocurre esta rotación para acomodar las vísceras. Ándele, claro, estoy seguro que cuando les enseñaron esto, se los enseñaron dándoles énfasis en la utilidad de este conocimiento, y esta es la utilidad. El intestino sale de la cavidad celómica, así se llama en ese momento, y luego entra y se fija a la pared posterior en un orden específico, rotando 270 grados en contra de las manecillas. ¿Voy bien? No, en el orden de las manecillas del reloj, ¿no es cierto? O al revés, ya no sé. ¿Se saben ese dato? Creo Bueno, que rota. es contra las manecillas. Yo también creo que es contra las manecillas del reloj. En contra de las manecillas del reloj. Y se va fijando. ¿Ok? Ahora, si no rota en el sentido correcto, por razones que no sé si no se saben o simplemente yo no las sé, pero que no puedo decir en este momento, si rota en sentido inverso, entonces no se puede fijar a la pared posterior, y eso es un problema porque ya no vas a tener la certeza de la localización, y el meso, el hecho de que el meso esté unido a la pared posterior del abdomen, pues hace que más o menos la localización se mantenga constante. Y cuando esto no ocurre, pues puedes tener, pues qué sé yo, el colon transverso, el segmento que debía ser el colon transverso ahora resulta que no es transverso, sino que se encuentra ascendente o descendente, o inclinado o doblado sobre su propio eje, ¿no? Y cualquier parte del intestino puede hacer eso en malrotación intestinal. ¿Cuándo lo hace? Pues no hay un momento específico, lo puede hacer en cualquier momento de la vida, ¿no? Y entonces ese es el problema, que es relativamente o bastante asintomática la malrotación intestinal hasta que genere una obstrucción. Mientras tanto, pues no, nomás es una peculiaridad que podría cruzar asintomática o podría verse sintomática si ocluye. Ese es el problema con la malrotación. Entonces, ¿es siempre involucra la mesentérica? Pues claro que sí. De ahí es donde está el meso, ¿no? De hecho, ahí está en el meso esa arteria. Entonces siempre la va a involucrar. Ok, doctor. ¿Esta es tu duda? ¿De Sí, qué es lo que está pasando?
Sí, es que como tal no encontré mucha información sobre la patología del vólvulo, entonces eso me costó, no, o sea, lo investigué y eso lo decía, pero en un portal que no estaba como que muy seguro de su fiabilidad. Por No tenía eso, el todas las... vólvulo es que se gire sobre su propio eje, Sí, ¿no? Un asa intestinal. Pero para que pueda ocurrir un vólvulo, tiene que casi siempre estar suelto el intestino de manera que pueda girar sobre su propio eje, como cuando una manguera, ¿no? sí. Se trenza una manguera, bueno, pues más o menos así. Bueno, cuando hacen un perrito de globo, eso es un vólvulo, ¿no? Cuando hacen Sí. la cabeza del French de globo, eso es un vólvulo. También se ve, pero en los ancianos. Y en los ancianos se ve justamente en el sigmoides. ¿Sabes por qué ocurre en el sigmoides y de preferencia y no en otras partes del intestino? De hecho, por lo que vi en la clase, eso no lo leí, pero lo vi en la clase y decía que era por estreñimiento crónico, ¿no? El estreñimiento crónico hace que el colon sigmoide se vuelva muy largo o redundante. Eso no alcanza. Hay otra razón. Si estuviésemos en clase, les diría que se preparen para golpearse la frente. Si estuviésemos presencial. A ver, Hamuri, ¿sabes la razón? Perdón, ¿cuál fue la pregunta, doctor? Ay, mi vida. Disculpe, es que estoy regresando. ¿Era de por qué está libre el intestino para crear el vólvulo? ¿Por qué en los ancianos el vólvulo es un problema más frecuente y por qué ocurre en el sigmoides? Entonces ya me dijeron que es por estreñimiento y esa es parte de la respuesta. El estreñimiento causa colon redundante justo en el sigmoides, lo que aumenta la longitud y favorece el vólvulo, pero hay algo más. Solo se me ocurre la presencia de hernias, pero no estoy segura. ¿De qué? De hernias. No. La otra razón es que el sigmoides no tiene meso. Por eso. Por eso es tan importante. El sigmoides no está fijo a la pared posterior. El fijamiento empieza en la descendente, en el colon descendente. Chéquenlo para que lo vean. Por eso es que se volvula por la falta de meso. A ver, Jocelyn Segura Salazar. Vamos a ver. ¿Qué es el sentido de las manecillas del reloj? Dice Jocelyn, la fijación del intestino, la rotación correcta. Ya se contestó una de las preguntas. Bueno. Saber hacia qué lado no cambia nada, más que a lo mejor alguien se los vaya a preguntar en el examen en ARM o en el EGEL o algo así. Pero entender el fenómeno y cómo lo equivocado causa problemas, eso es lo que a mí me interesa que sepan. Y participa en otras cosas, porque por ejemplo, un defecto mucho más distante que guarda estrecha relación con malrotación intestinal es la hernia diafragmática, ¿no? Entonces pareciera, sin que yo les pueda garantizar que esto es así, que la malrotación juega un papel importante en la génesis de la hernia diafragmática, ¿no? Porque el intestino es el que obstruye la correcta formación del diafragma al encontrarse intratorácico. Pero se relacionan, por eso las asas intestinales pueden subirse en gran cantidad al tórax cuando hay hernia diafragmática, porque no están fijas a su punto de fijación actual. ¿Okay? Entonces, bien interesante esto. Elías, ¿qué pasó? Doc, en el caso de que tuviera la hernia, ¿cambia la radiografía? O sea, ¿se vería igual el grano de café? Porque había No, visto el una grano de radiografía. café solo se ve si tu paciente tiene un vólvulo. Es justo la cabecita del French hecha con globos. Ajá. ¿Ya Y en el viste? caso de la Si el hernia, paciente tiene una hernia diafragmática, lo que vas a encontrar son imágenes de asas intestinales en el tórax, que ajá, podrían o no estar volvuladas. La única manera de que tú veas grano de café es porque un asa se volvuló. ok. ¿Ya? Esa es la diferencia.
Ok. Y tienes ahí un migajón de pan. Ok. Entre otras imágenes, también están los niveles hidroaéreos, el número de burbujas, el aire en hueco pélvico, que no están mencionadas aquí. Y que, bueno, aire hueco pélvico sí está, ¿no? Pero debieran. Ahí estamos viendo múltiples niveles hidroaéreos, claro. Sí. De hecho, ojo, para ver niveles hidroaéreos, su paciente tiene que estar de pie, si no, no los van a ver. Así que lo tienen que sentar para la placa, no se toma acostado. O tomas 2 posiciones, pero luego, spoiler, si vas a hacer eso, te conviene mejor tomar 3 posiciones. El paciente de pie, el paciente en decúbito y el paciente en decúbito con una placa transversal, para que puedas ver realmente en dónde está el aire. ¿Ok? Pero bueno, síguele. ¿Qué nos ibas a decir con esa placa? Ok, respecto a esto de migajón de pan, pues creo que siempre es como que importante verle realmente la forma de por qué se le llama así, ¿no? Entonces, pues realmente es por las burbujas que se están formando y por como, o sea, y esas pequeñas burbujas que se hacen en combinación con el migajón. Okay. Entonces, ahí en la cadera derecha se ve la imagen del migajón de pan. O sea, se ven muchos niveles hidroaéreos y del lado de la fosa ilíaca derecha, ahí se ve una imagen de migajón de pan. Y esa corresponde a Ascaris habitualmente. Sí. De hecho, esta presentación de Ascaris va a ser en el contexto de un paciente con obstrucción intestinal, porque pues claro, Ascaris, aunque puede tener varias presentaciones y manifestaciones, en las que pues se puede estar asociadas, por ejemplo, con la obstrucción intestinal, el síndrome de Loeffler, que es la parte respiratoria de la Ascaris. Y pues también la Ascaris durante la migración puede dar síntomas alérgicos, fiebre, urticaria, y se pueden expulsar los gusanos con los vómitos o en las heces. En estos pacientes no va a ser necesaria la cirugía, sino va a ser un tratamiento sintomático que puse ahí, ¿me la puedes poner? ¿En qué pacientes va a ser el manejo sintomático? En los pacientes con obstrucción intestinal, por Ascaris, no va a ser necesario un tratamiento quirúrgico, sino ¿No? va a dar un tratamiento. Espérate, no, estamos... Sí. ¿De qué paciente estamos hablando? Toda la clase versa sobre un paciente que tiene oclusión intestinal con vómito verde. Sí. ¿Cómo el manejo conservador va a resolver la oclusión de un paciente que ya está vomitando verde y tiene la placa que me estás mostrando? Es que yo por lo que entendí, doctor, es que la obstrucción intestinal en Ascaris es porque hay demasiados gusanos en el intestino y obstruyen el paso. Yo sí lo entendí. No sé si... Sí, es correcto, es correcto. Claro. Entonces, en estos pacientes... Pero la palabra clave, mijo, es obstruir. Hay una obstrucción. Entonces tú me estás diciendo que si el paciente se toma 2 tabletas de albendazol, ese medicamento va a llegar porque su acción es intraluminal. Es decir, no es algo que entre por la sangre y luego salga al intestino. No. Ya habíamos dicho que, de verdad, ya sé que estoy sonando rudo, pero nunca es personal. Esto ya se los he dicho muchas veces. Piensa, va a entrar la pastilla, te la vas a tomar y lo que tiene que hacer esta tableta es disolverse, quedarse a nivel intraluminal para que los parásitos en cuestión se vean expuestos al fármaco y entonces surta su efecto. No es un medicamento que entre, se absorba, viaje por sangre y luego salga al intestino. Nunca lo es, porque idealmente el intestino no es una superficie de excreción, es una superficie de absorción. En todo caso, no lo es de excreción de medicamentos. Así que tú quieres que esto sea intraluminal. Ahora, tienes un paciente que ya está ocluido porque está vomitando verde y tú sabes por esa razón que está ocluido y que tiene esa placa con niveles hidroaéreos. ¿Cuál es la probabilidad de que el albendazol de que ese paciente se tragó llegue en concentración suficiente a donde está el nudo de Ascaris para que estos salgan hacia abajo?
Realmente no sé si, o sea, la probabilidad, doctor, pero es que yo lo que leí es que realmente en los pacientes con obstrucción intestinal por Ascaris no se les da el Vendasol, sino se les da otro fármaco era lo que quería mostrar. Esto de no sé, Sí, mebendazol. no, se les daba... Famato de Pirantel. Famato de Pirantel. Ok, de todas maneras, alguno de todos estos son orales, ¿no es cierto? Sí, Sí, porque tienen acción intraluminal, ¿no es cierto? sí. Sí. Podrán deshacer el tapón porque su mecanismo de acción es generar parálisis. Bueno, algunos generan parálisis y por eso los Ascaris se van, o pueden generar hipoglucemia y entonces se alborotan y tienes un problemón ahí. Lo que tú quieres es un antihelmíntico que lo que genere es parálisis en el helminto. Pudiese funcionar. Si yo tengo un paciente subocluido, bueno, te lo compro, me parece una buena idea. ¿Puedo intentarlo en un ocluido? Pues podría intentarlo, sé que podrán encontrar literatura que lo sustente, pero la verdad, estos pacientes llegan aquí al ORAN. Si el paciente está en esas condiciones ocluido y está vomitando verde y tiene niveles hidroaéreos y no tiene aire en hueco pélvico, este paciente tiene, ya no te voy a decir garantía, pero muy elevadas posibilidades de acabar en cirugía. Porque no hay otra manera, no hay como que en pura lógica, que el medicamento llegue hasta donde está el tapón de Ascaris. ¿En dónde leíste que se puede utilizar esto? En el Nelson. Ok. Estoy pensando qué tan probable es que la gente que escribió el Nelson haya visto las infestaciones de Ascaris que nosotros vemos. Pero en fin, Dami, ¿qué pasó? Bueno, o sea, es que igual, o sea, recuerdo que en la clase de pediatría del año pasado se comentó eso, pero, o sea, no me queda claro, por ejemplo, en qué caso dirías, pues no, solo le voy a dar el medicamento y pues, o sea, ya procedo con cirugía, porque, o sea, pues entiendo que el medicamento, pues va a ser cuando, pues sí hay una gran infestación y, El pues, medicamento, mira, el texto en la mano, el medicamento tiene más sentido si tu paciente conserva algo de tránsito intestinal, porque eso va a permitir que el medicamento llegue a donde está la obstrucción. Recordemos que lo que tú necesitas es que el medicamento que tiene acción intraluminal intestinal llegue a donde está la oclusión para que los parásitos, los helmintos, se vean expuestos al efecto del fármaco y entonces se paralicen y entonces salgan. Pero si tú le das una pastilla de albendazol y te la vomita en 10 minutos o se sale por la sonda, pues la verdad es que siento decir que esa estrategia está destinada al fracaso, ¿no? Entonces, la obstrucción severa es la total y la obstrucción no severa, para dar seguimiento a lo que está en el chat, pues se llama suboclusión. Si el paciente está absolutamente ocluido, yo no veo cómo sea una buena estrategia intentar fármacos, porque no van a llegar a donde los necesito para que funcione. okay. Ese es el razonamiento lógico, ¿no? En todo caso, no es tu decisión, es la del cirujano pediatra, pero pues los meten y entonces ahí empiezan, después de que tú entras a una cirugía de Ascaris, tienes problemas para volver a comer espagueti de oro, porque es como si estuviese sacando espaguetis con salsa de tomate de ahí. Ok, Pero gracias, comida doctor. propia y que se mueven y bueno. Gracias. Bueno, ok. ¿Alguien más? Y nos llegan estos pacientes, ¿eh? Digo, no son tan comunes, pero de verdad llegan. Entonces, pues sería corregir esta parte de al final, que ya no sería tratamiento con citrato de piperacina, sino que ya sería un tratamiento quirúrgico. Pues depende, lo puedes intentar, digo. Le puedes poner la sonda, descomprimir y pasarle el medicamento por la sonda y ver si funciona.
en un intento por resolver. Entonces, en los pacientes que presenten en ultrasonidos, podemos pensar, pueden presentar a veces una imagen de dona. Esta imagen que está a la derecha de apendicitis no es una ultrasonido, tampoco esta la imaginación, están más abajo, de hecho. La apendicitis está en el chat, la compartí porque no sé por qué hubo un error y no se pudo agregar en esta zona. Bueno, el caso es que en los pacientes, aquí va a ser pues clara la diferencia respecto a la edad. Los pacientes con impaginación generalmente son pacientes más pequeños, son generalmente de 5 meses a los 3 años normalmente. Sí, y pues estos pacientes, pues pueden presentar... De hecho, si tú ves un invaginado de mayor edad, debe de tener algún problema agregado. Bueno, respecto a la invaginación, comentaba el libro que hay una triada clásica que solamente está presente en el 30% de los pacientes. Sin embargo, tiene un valor predictivo muy alto, mayor del 90%, que vendría siendo dolor, masa abdominal palpable en forma de salchicha, y esa es o estructura de grosella. Entonces, en estos pacientes se puede hacer un ultrasonido o también una radiografía con contraste. En la radiografía con contraste, que es la primera que estaríamos viendo, se encontraría un ultrasonido en forma de muelle, que sería como lo que estamos viendo, que es, hay una zona en la que el intestino, o sea, que está invaginado, llega a la zona del contraste y se logra filtrar pequeñas partes del contraste alrededor. Entonces eso da el aspecto de un muelle. Y también algo que me pareció interesante y pues curioso, que a lo mejor no es como respecto a esta clase específicamente, que puede llegar a tal grado de la invaginación que pueda aparecer en la zona después del recto. Entonces ahí sería como un diagnóstico diferencial con prolapso rectal. O sea, de ese grado podría ser la invaginación, entendí. Pero alguien ya se tardó mucho en hacer su trabajo cuando ves esos casos. Sí. Y la imagen de abajo sería el ultrasonido transversal en forma de dona o de diana. Es correcto. Al contrario, los pacientes con apendicitis generalmente son pacientes mayores, pacientes que presentan, que generalmente es entre 12 y 18 años. Sin embargo... Pero estamos de acuerdo que apendicitis no es tan común que nos genere vómito biliar. Sí. ¿No? Pero síguele, a ver, sería, lo que ya tenías preparado. Ajá, pues, en los pacientes con apendicitis, sin embargo, no es absoluto el hecho de que sean pacientes mayores. Pueden ser pacientes lactantes o... A cualquier edad. O menores de 5, o cualquier edad. Y a menor edad hay mayor riesgo de perforación. Y también, pues, en apendicitis, normalmente no se utiliza la escala de Alvarado, sino se utiliza esta Pediatric Appendicitis Score, que vendría siendo, pues, como una adaptación que nos permite saber si el paciente tiene o no apendicitis. Y los datos del ultrasonido están en el chat. Ahí ya les mandé. Entonces, ahí podemos ver, pues, las características y cómo se van viendo según el engrosamiento de la pared y las características diferentes. Pues, como siempre, este es un tratamiento quirúrgico. Y ya. Okay. Entonces, en los pacientes que no tengan datos de imagen, pero tengan datos de sepsis, podemos pensar en una enterocolitis necrotizante. Pero aquí me quedó la duda, doctor, porque en la clase pasada vimos que los pacientes con enterocolitis necrotizante podrían tener datos, o sea, radiográficos típicos, ¿no? De hecho, la neumatosis intestinal, pues, era prácticamente el diagnóstico de una enterocolitis. Es correcto, es correcto. Ajá. Entonces, ¿esto no quedaría en el grado de las radiografías como tal? Sí, no sé por qué lo tienen ahí en sin datos en imagen, porque los datos de enterocolitis son datos de imagen. Pues,
Entonces, Esto tu pues, paciente, más bien si tu paciente está en el grupo de edad de enterocolitis y el dato de imagen es una imagen de neumatosis intestinal, tienes diagnóstico, sí, ¿no? exacto. Sí, Así que esto está mal porque sí es un dato de imagen. De hecho, todo lo que nos estás poniendo abajo en el esquema son datos de imagen, es correcto. ¿no? Entonces, pues sería mover eso hacia el lado de radiografía. Y estamos hablando de datos característicos, porque entonces ahí tú tienes ilio, pero no tienes grano en café, no tienes apendicolito, no tienes nada de eso. Entonces el ilio, acuérdense que el ilio, además de obstructivo, puede ser metabólico, ¿no? Sí. El paciente De podría hecho, no tener peristalsis porque tenga alteraciones electrolíticas. De hecho, ¿qué? es lo que iba a comentar ahora, que el ilio pues, podría ser a consecuencia de varias causas. O sea, si en un paciente sin datos de imagen podría ser a consecuencia de una cirugía previa, por eso son importantes los antecedentes. El paciente que haya tenido Ah, pero infecciones previas. espérate, no, espérate, porque la cirugía previa da un hilio. Este diagrama hay que volverlo a hacer. Porque mira, están hablando de datos en imagen y sin datos en imagen, pues no. El paciente puede tener, córrete para el otro lado, para que yo vea las primeras imágenes. Para el otro, ahí, para allá. Pusiste, más, un poquito más. Pusiste grano en café, aire en hueco, falta de aire en hueco pélvico, migajón de pan. La imagen en dona está bien difícil porque es de ultrasonido, no es de radiografía. Apendicolito. Todos son correctos. Neumatosis. Ese es también un dato de imagen, ¿no? Luego tienes niveles hidroaéreos, múltiples niveles hidroaéreos que hablan de obstrucción mecánica. ¿Ok? Y entonces, acompañados habitualmente de falta de aire en hueco pélvico, ¿no? Y ahí vas a tener como otras posibilidades diagnósticas el ilio por bridas, ¿no? Obstrucción intestinal por adherencias o bridas postquirúrgicas. Y luego te vas a quedar con aquellos que o dan pocos niveles hidroaéreos o dan una distribución difusa de aire, pero que tienen aire en hueco pélvico. Y esos son el ilio metabólico y el ilio por fármacos. Porque como esos en realidad no son una oclusión intestinal, sino es una falta de movimiento, el aire se quedó hasta donde llegó, incluso en hueco pélvico, así que lo vas a ver ahí, ¿ok? Y así distingues, y si tienes ese paciente, entonces, o niveles hidroaéreos múltiples sin otra explicación, pero sin antecedente quirúrgico, pues igual podría ser que los niveles hidroaéreos también acaban por aparecer. Acuérdense que un nivel hidroaéreo se da porque el contenido intestinal tiene agua y aire que comparten el espacio, y el nivel hidroaéreo existe porque cuando paras al paciente se ve en donde se ve una media luna o, ¿no? Como imagen radiológica porque es donde se termina el aire y empieza el líquido. Así que eso se ve en los ilios quirúrgicos y se ve en los ilios metabólicos y se ve en los ilios por fármacos y en los ilios reflejos. ¿Ok? El encontrar solo niveles hidroaéreos no habla de oclusión, habla de ilio. Y entonces, para que yo sepa si el ilio es obstructivo o no lo es, escucho la peristalsis y si no la encuentro, entonces el paciente tiene un ilio no obstructivo y si escucho la peristalsis de lucha, entonces el paciente tiene un ilio obstructivo y en función de los otros hallazgos radiológicos decido si es un probable y de la historia del paciente, si pueden ser bridas, si es apéndice, si es enterocolitis, si es vólvulo, si es invaginación o qué puede ser. ¿Sale? Así es como se navega esto. ¿Ok? ¿Qué tienes abajo en infecciones? Tengo curiosidad. Pues solamente cuáles son las causas que pueden De ilio reflejo. por infecciones. Falta pielonefritis también. Okay. Pueden dar, inhibir cualquier padecimiento abdominal o incluso la neumonía. Pueden inhibir la peristalsis intestinal y dar manifestaciones de obstrucción. Hacemos un receso, por favor, biológico de 5 minutos.
Pone el otro Ulises, ¿no? Ándale.
Ya volví, ya le pregunté al cirujano y dice que claro que no, que si el paciente está ocluido no puede manejarse en forma conservadora con medicamento, que solo puede manejarse así el que está pseudo ocluido. Así Ok, que o sea, estrellita para mí. Para el pensamiento lógico, eso es lo que tienen que tener. Ok, sigamos. Bueno, ya para acabar, vamos a ver ese tema de manera rápida. Tenemos las malformaciones endoretrales. Bueno, pues es importante que cuando tenemos un recién nacido, le hagamos una exploración física de esta área. Al ver el, el ano, tenemos que observar primero si realmente se observa el orificio rectal, porque aquí puede haber opciones que realmente sí lo veas a simple vista o que no lo veas. Vamos a ver primero los que sí se ven. Los que sí se ven, tienes que hacer una segunda pregunta. Bueno, ¿está en su lugar o no está en su lugar? Claro. Si está en su lugar, pues obviamente pues no hacemos nada, ya está sano. La siguiente pregunta es si está permeable. Si está permeable, pues si respondemos que sí, pues entonces es normal. No hay que hacerle nada, vigilancia y ya. Ahora, si no está permeable, es lo que podemos encontrar un ano imperforado, en el cual este ano imperforado lo vamos a poder diagnosticar por clínica y por un estudio de una radiografía simple. Esa radiografía simple la podemos tomar como una radiografía abdominopélvica y luego podemos tomar algo que se llama un ibertograma, en el cual a las 24 horas después del nacimiento al paciente se le toma una radiografía lateral, que es la del lado derecho, en decúbito prono, con la pelvis ascendida. ¿Por qué lo queremos de esta manera? Porque queremos que el aire intestinal rellene el muñón del colon o la bolsa, sí, el bolsón anorrectal. Y ya que tenemos que este aire subió, vamos a ver que igual el meconio va a bajar. Esto lo hacemos por un lapso de 3 minutos nada más, porque es incómodo para el paciente. Es, por decirlo de alguna manera, es la forma más bondadosa de abordar a este paciente. Y ya que tenemos esta radiografía, hacemos una medición entre la bolsa, entre el bolsón anorrectal y la piel. Y si mide menos de 1 centímetro, pues hacemos el tratamiento que se le va a hacer a todos prácticamente, que es la anoplastía sagital posterior. Y si mide más de 1 centímetro, además de hacer la anoplastía, antes vamos a hacer una colostomía. Muy bien, muy bien. Y luego, no hay mucha batalla con esto. sí, realmente está sencillo. Y pues si la pregunta anterior que nos hicimos con respecto al ano, si no está en su lugar, ¿qué puede pasar? Bueno, hay muchas clasificaciones de un cirujano que se llama Alberto Peña, ¿Cómo exactamente. no? Yo lo conocí de residente al doctor Peña, imagínate. Wow. En aquellos días. Y pues sí, y su clasificación ha ido evolucionando con el tiempo. Se ha ido tomando, por ejemplo, con la clásica, se diferenciaba si eran malformaciones altas, bajas, intermedias, si iba abajo o pasaba por el anillo puberorectalis, si lo clasificaba como malformaciones con o sin fístula, en 1995 cuando se actualizó, y la última que es la de Kirkenberg, que ya es como que la que se toma actualmente para abordar al paciente. Pero eso es nada Oye, más... ¿tú tienes una hermana que estudió medicina? ¿Hermana? No. ¿No? Tengo un primo que ahorita está en el servicio. No se apellida García Canul. No. Ah, ok, listo. Bueno. En el caso que hablemos de una fístula vestibular, tenemos que es un defecto bajo. La foto que les muestro acá es el caso de una niña. Podemos ver Obvio. Sí. que el orificio
más bien la fístula donde sale, donde termina, está a nivel entre el himen y la horquilla vulvar posterior, como por acá prácticamente. Y pues está rodeado de mucosa en toda su extensión. Y el otro, que es en la fístula perineal, pues lo podemos encontrar igual en ambos sexos. En la foto de acá tenemos a un niño y igual se clasifica como como un defecto bajo. Y este orificio, la fístula, se da o termina de manera anterior. Pero lo que pasa acá es que el mecanismo esfinteriano es bueno y prácticamente solamente la fístula termina a nivel del perineo. Y ahora, A ver, hablamos... a grandes rasgos, porque el asunto aquí, si tú tienes si tú tienes el ano no permeable, lo más probable es un ano imperforado, porque en la 13 rectal el ano tampoco se dibuja en ningún lado y más bien no se ve. Entonces, esto ya lo tienes. Ahora, y eso ya lo resolviste. Si tu paciente le sale meconio por algún lado, muévele un poquito. Si tu paciente le sale meconio por algún lado, pero no por el lado correcto, entonces hay que ver esa fístula hacia donde está dando, ¿no? Porque aquí es una manera de presentarlo y es correcta, estamos viendo los orificios visibles y también podríamos tener salida de meconio por un orificio que no es tan visible como pasa en cloaca o en fístula rectouretral o rectovaginal, ¿no? El caso es que si tú tienes un agujero visible, como en fístula rectoperineal o rectovestibular, entonces podrías dilatar ese agujero y tener una vía de salida del contenido intestinal en lo que tu paciente adquiere el tamaño suficiente para hacerle la cirugía reparadora definitiva, ¿no? Entonces, esencialmente, si yo veo que sale meconio, tengo que saber por dónde está saliendo y si este es un agujero susceptible de dilatación o no. ¿Ok? Si no es susceptible de dilatación y no lo puedo utilizar como un ano alterno, porque es vaginal, cloaca, vesical o uretral, entonces, ¿qué hay que hacer con tu paciente? Eso creo que está más arriba y no lo has abierto. Sí, o sea, si un paciente tiene, o sea, hay meconio, significa que de algún lado Sí, está vas bien. saliendo mucho. Ajá, entonces es lo que hay que averiguar. Si hay meconio, pues... Si hay meconio, por decir, pero no ves el orificio rectal, tu paciente se ha ganado una colostomía. Eso es correcto. Exacto. Un paciente con malformación rectal con fístula. Entonces, aquí hay que averiguar, pues, dónde está la fístula. Entonces, pues, lo podemos dividir en varones y mujeres, en las que los varones van a presentar rectovulvares ureterales, rectoprostáticas ureterales y cada una va a tener, pues, ciertas características clínicas. Sin embargo, no van a ser, pues, absolutas. ¿Cuál es la retrovesicular? Yo tengo que... No, otra vez, término equivocado. Cuando hablamos de vesicular, hablamos de vesícula biliar. Cuando hablamos de vesical, hablamos de vejiga. Y no es retro, porque no está atrás de, es recto vesical. Sí. Recto vesical, del recto a la vejiga. Retrovesicular, atrás de la vesícula biliar. Ojo con la terminología. Cierto. Ah, ahora sí estamos hablando. Claro. Entonces, todos estos pacientes hay que hacer, pues, estudios de imagen. Y es uretral, no ureteral. Ureteral es el uretero. Uretral es la uretra. Las dos, ¿eh? Sí. Ojo, ojo. No es solo trastorno obsesivo. También hay su relevancia. Entonces, en estos pacientes hay que hacer un estudio de imagen para averiguarlo.
encontré que en los varones una cistouretrograma miccional nos permitirá ver hacia dónde se va este medio de contraste y en dónde está la zona en la que se unen estas cavidades. Y en las mujeres, si vemos un orificio único, en ese caso podemos decir que es cloaca, y en el recto vaginal pues podemos ver dos orificios. Dos orificios, el orificio de la uretra, el meato uretral, y además el orificio vaginal, ¿no? Sí. Y entonces allá es que sabemos a la otra. En cualquiera de los 5, las mujeres no pueden hacer, las niñas no pueden hacer una fístula rectovesical, porque evidentemente el aparato reproductor femenino se interpone, así que la fístula es hacia el aparato reproductor. Y si además la vejiga drena hacia ahí, hacia un conducto común, es cloaca, y si no, pues no. Pero no pueden hacerlo ni a la uretra ni a la vejiga, las niñas, en cambio los varones sí. En cualquiera de estos 5 casos, lo que hay que hacer es una colostomía, por supuesto, porque si uno deja que una vez que se coloniza el intestino, el material intestinal siga saliendo por allá, lo que vas a tener es sepsis, ¿no? Por acceso de las bacterias al aparato reproductor femenino o a la vía urinaria en forma amplia. ¿Sale? Sí. Ok, ahora si no sale meconio por ningún lado, entonces... pues tenemos una malformación anorrectal sin fístula, que pues aquí ya solamente sería de 2 tipos, ¿no? Que, bueno, para esto hay que hacer una radiografía al día de vida. Para la misma que nos mostraste del otro lado de tu diagrama. La misma placa, el invertograma, para que distingas entre ano imperforado y atresia rectal. Correcto. Y, claro. Ajá, entonces, solamente para comentar que en la atresia rectal muchas veces se puede detectar, porque al momento de tomar esto de la temperatura con un termómetro se siente como un tope a los 2 centímetros por encima de la piel, y pues esto pues puede permitir, aunque en este lado pues, no correspondería, porque pues no se nota un agujero permeable. Entonces, no entendí lo que dijiste. ¿No se nota qué? Pues como en este lado no hay, o sea, de este lado del diagrama no se vería, porque si no hay orificio anal, pues no se puede tomar la temperatura anal. Por supuesto que no. Como tomas una termómetro rectal a un paciente que no tiene don, no tiene don. Solamente sería como comentario en general para atresia rectal. En general, para las malformaciones anorrectales, para concluir, son malformaciones que pueden venir acompañadas de otros síntomas. De hecho, está un poquito más arriba todos los casos en los que podría estar. Son bastantes, e inclusive se puede integrar ciertos síndromes como el síndrome de regresión caudal. Entonces, sería importante pues descartar o ver a nuestro paciente si tiene alguna otra sintomatología, o también hacer ultrasonidos de abdominopélvicos para detectar alguna falla agregada o ninguna anomalía agregada. Y sería todo. Pues sería todo, muy bien. Ok, ¿dudas? Bueno, pues nos vemos, parece que el miércoles, porque contingencia meteorológica yet again. Elías, ¿qué pasó? Nada más una duda, me confundí un poco en la parte donde se dijo que no iba a haber datos de imagen, pero había mencionado que, por ejemplo, en el hilio sí pueden haber es que siempre hay datos de imagen. Siempre hay datos de imagen. Ok. Siempre. En el hilio metabólico o reflejo también acabas por encontrar niveles hidroaéreos. Okay. Lo que no puedes hacer es brincar a la conclusión, porque encontraste niveles hidroaéreos, de que aquello necesariamente es una oclusión mecánica.
Tú solo sabes que hay hilio y tienes que averiguar si es mecánico, reflejo, metabólico o de qué índole. Esa es la diferencia. Pero no encuentro, realmente te pones a pensar, todos los diagnósticos diferenciales que estamos presentando tienen la posibilidad de generar un hallazgo en imagen. Ok, gracias. Bueno. Doctor, nada más para decir que sí, pasaba con Elías el miércoles. Sí, ¿qué tema quieres? Abordaje de edema y síndrome nefrótico. Ok, oliguria, edema, nefrítico, nefrótico. ¿Está bien? Sí, gracias. Bueno, nos vemos mañana. Bueno, el miércoles.